Bienvenidos a este curso de programación de dispositivos embebidos microcontrolados en lenguaje C. En este curso vamos a trabajar específicamente los microcontroladores de la familia Microchip, los PIC 16F y 18F. Vamos a aprender cómo configurar cada uno de estos dispositivos haciendo ejemplos con algunos de los principales que tenemos acá en el comercio local. Entonces, para empezar, veamos qué es un microcontrolador. Pues un microcontrolador es un circuito integrado programable capaz de ejecutar órdenes grabadas en su memoria. Tiene diferentes bloques funcionales. Lo podríamos asemejar a un pequeño computador. Es decir, él tiene puertos de entrada-salida, ejecuta órdenes, tiene memoria, etcétera, etcétera. Si tiene las funcionales de una computadora, es decir, tiene una unidad de procesamiento, una memoria, periféricos y periféricos de entrada-salida. Yo les podría definir las partes de mi microcontrolador como todo esto que tenemos acá embebido en un solo chip. Muchas veces contamos con un reloj externo, pero ya los microcontroladores modernos cuentan con un reloj interno. Tiene unos puertos de entrada-salida, tanto análogos como digitales. Tiene una CPU, que es el que se encarga de ejecutar todo nuestro programa. Tiene una memoria de programa, que es donde nosotros vamos a escribir nuestro programa. Tiene una memoria de datos, que es la famosa, sería, haciendo la analogía con el computador, sería la RAM, donde vamos a ingresar nuestras variables, las que usemos en nuestro programa. Y posee unos periféricos o módulos internos que sirven por ejemplo como temporizadores y diferentes protocolos de comunicación, como el UART, que es el protocolo de comunicación serial, el CPI, I2C, y con módulos de conversión analógica digital y digital analógica también. Para programar estos microcontroladores, la herramienta que se usa es el PIC 2 o el PIC 3. Aquí vemos los pines. ¿Cómo hacemos para programar nuestro microcontrolador? Pues colocamos nuestro microcontrolador en nuestra protoboard, lo alimentamos, es decir, por ejemplo, un micro de 14 pines, el pin 1 sería el BDD y el 14 sería el tierra, y vamos a conectarlos con el pin BDD y VCS de nuestro micro. El pin BPP, que es el voltaje de programación, iría al master clear, que es el pin 4 en este caso, y el pin de datos con el de datos y el pin de reloj con el pin de reloj. De así, igual manera para micros de 28 y 40 pines, como este que muestra acá, que es de 28, pero los de 40 se programan exactamente igual. Los de 18, los de 20 y los de 8 pines, dependiendo de la familia, si es 12F o 10F. Entonces, la conexión es muy sencilla, simplemente conectar estos pines a sus pines correspondientes del microcontrolador. En este caso vamos a ver como un estilo propio de programación que se llama in-circuit. Es decir, cuando yo quiero desarrollar una tarjeta electrónica donde no quiero estar sacando mi microcontrolador para programarlo, el circuito recomendado es el siguiente. Es decir, colocar en el pin de master clear con una resistencia, un condensador y un diodo, de tal manera que el pin de master clear pueda conectarse directamente al pin de comunicación. BDD, a través de una resistencia pequeña, se recomienda uno entre 47 y 100 ohmios máximo. Se une el pin de tierra y se manda el pin RB6 y RB7 para estos micros de esta gama específica. Para los otros micros de cualquier otra gama serían el pin de datos y el pin de reloj respectivo. Y si lo vas a conectar con otros componentes, deberías un circuito de insolación, que generalmente lo que se usa aquí es una resistencia. Puede ser una resistencia de 100 ohmios, por ejemplo. Por otro lado, veamos por qué elegir estos microcontroladores de la Microchip.
Pues resulta que según el ranking mundial de mercado de microcontroladores, no de circuitos integrados, de microcontroladores, la primera empresa en el mundo es NXP, que esta empresa adquirió a Freescale en diciembre del 2015. Resenas, que son los famosos los Resenas. De tercero está Microchip, que compró a Atmel en abril del 2016. Microchip es la dueña entonces de los microcontroladores ABR, es decir, de los famosos Arduinos hoy en día, y siguen estas demás empresas. Entonces miren que en este caso Microchip está en el top 3 de los productores mundiales de microcontroladores. Entonces trabajar con un microcontrolador de él significa estar trabajando en los microcontroladores que más se usan en el mundo. Bueno, otro aspecto importante a la hora de usar nuestros microcontroladores es la configuración de nuestra CPU. Por eso lo que vamos a tratar a continuación son los bits de configuración. Lo primero que debemos hacer al momento de usar un microcontrolador es configurar la CPU. Si no la configuramos correctamente, entonces nuestro microcontrolador no va a funcionar correctamente, que es donde están los primeros errores que existen. ¿Qué pasa? Cuando por ejemplo se usa Arduino, ya viene preconfigurada. Cuando algunos de ustedes usan el Code Composer con algunas macros para los MSP430, pues ello ya viene preconfigurado y ya configurado directamente su CPU internamente para que funcione correctamente. Entonces por eso es que estos micros al principio son un poquito más fáciles, porque simplemente ya vienen preconfigurados. Pero aquí vamos a aprender a configurarlo, es decir, podemos poner a trabajar nuestro micro como lo necesitemos. Entonces para esto les voy a mostrar esto entendiendo los bits de configuración en el 16F de Microchip. Estos bits de configuración, aunque dice PIC 16F, sería para toda la familia 16F, pero son análogos a la familia 18, a la familia 12F, etcétera, etcétera. Aquí nos muestra nuestro microcontrolador PIC 16F628. Veamos nuestro microcontrolador un momento para tener un poquito más de precisión a la hora de mostrarlo. Este microcontrolador, el PIC 16F628, tiene 2K de memoria de programa, maneja un máximo frecuencia de 20 MHz, tiene 35 instrucciones. Una parte importante para estos microcontroladores es que el programa se ejecuta con 4 ciclos de reloj. Es decir, si nuestro cristal es de 20 MHz entre 4 sería 5, es decir, que el programa se estaría corriendo a 5 MHz, porque cada línea se demora aproximadamente un ciclo de reloj. Hay otras que se toman 2 ciclos de reloj, pero generalmente los de Microchip demoran 4 ciclos de reloj para ejecutar una instrucción, a diferencia de los de Texas Instruments, que solamente demoran un ciclo de reloj. Por eso es que los de Microchip generalmente en estas gamas manejan mayor velocidad que lo del Texas, pero al final del día, para comparar la velocidad de uno con otro, tendría que multiplicar los de Texas por 4 para equipararla a la de Microchip, y lo de Microchip dividirlo entre 4 para equipararla con los de Texas. Veamos aquí los bits especiales que tiene. Entonces resulta que el microcontrolador va a tener ciertas características, en este caso en la sesión características especiales de la CPU. Entonces en la CPU de nuestro microcontrolador lo que nos interesaría configurarle, que sería tipo de cristal, pines, entradas análogas, bits de configuraciones, como por ejemplo si vamos a proteger los datos. Es importantísimo que nosotros, cuando hagamos aplicaciones comerciales, activemos los bits de protección de datos, de lectura, es decir, que el código del programa, el programa que yo grabé en mi micro, no sea leído por más nadie. Entonces vamos a ver esos bits de configuración. Estos bits
dependiendo de la hoja de datos, pero miremos aquí los primeros. Bit de protección de datos, data EPROM, y se escribe CP o DP. Esto DP es protección de los datos en la EPROM, es decir, aparte los microcontroladores tienen una EEPROM, que sería una RAM en la cual los datos no se borran después que el microcontrolador se apague. Quiere decir que cuando nosotros necesitemos un proyecto, cuando nosotros necesitamos que ciertos datos, como por ejemplo hora de encendido de un dispositivo, hora de apagado de un dispositivo, si ya se configuró cierto aspecto del microcontrolador, pues guardamos esa variable en la EEPROM. ¿Por qué? Porque estos datos no se borran. Y podemos habilitarlo o no podemos deshabilitarlo. Bueno, otro bit es el Brown on Reset Enable. ¿Qué es el Brown on Reset? Es un circuito que va a detectar un bajón de voltaje en el pin de alimentación. Entonces, cuando él detecta un bajón de voltaje, lo que hace él es reiniciar el micro por diferentes motivos. Ejemplo, si nosotros necesitamos, si el voltaje es muy crítico en nuestro microcontrolador, entonces necesitamos reiniciarlo para que le empiece de nuevo a hacer su proceso. Generalmente yo este bit, el Brown on Reset, lo pongo en 0, es decir, que mi micro no se reinicie si hubo un pequeño bajón de voltaje. Bueno, aquí explica lo que les acabo de decir. Recomendaciones. Aquí tenemos el Power Up Timer. ¿Qué es el Power Up Timer? El Power Up Timer es un bit que nos va a permitir que nuestro microcontrolador, cuando se energice por primera vez, haga un pequeño delay interno. ¿Y para qué se hace este delay? Pues necesitamos que primero se estabilicen todos los voltajes. Recuerden que apenas se energizó nuestra tarjeta, entonces quiere decir que de pronto algunos módulos necesitan unos pequeños milisegundos para tener los voltajes estabilizados y estar listos para recibir orden, por ejemplo un LCD, etcétera. Entonces este Power Up Timer lo que hace es un pequeño delay para que espere que se estabilicen los voltajes y de pronto los periféricos o los módulos externos estén listos para usarlo. Entonces, por esta razón, este bit siempre me gusta activarlo, es decir, activo siempre el Power Up Timer. Bueno, el Brown on Reset ya lo vimos, ya hablamos del 70. Mira, aquí dice que es alrededor de 72 milisegundos para el microcontrolador PIC16F628. Otro bit de configuración es el MCLR o Master Clear o pin de reset. Es un pin que para este microcontrolador nosotros podemos decidir si se comporta como un pin de reset, es decir, si le mandamos un pulso, un nivel lógico 0, se resetearía el micro y reiniciaría todo el programa. O puede también en este caso usarse ese pin como un pin entrada de salida digital. Entonces yo, dependiendo de mis proyectos, lo activo o lo desactivo. Entonces aquí es a criterio de ustedes. A mí generalmente trato de evitar menos el uso de estos pines porque a veces molesta en la configuración de entrada-salida para ciertos dispositivos. El siguiente bit que vamos a ver es el perro guardar o What.Timer. What.Timer es un circuito interno que es un contador que va contando y cuando llega a su cuenta final lo que hace es reiniciar el microcontrolador. Entonces, ¿cuál es la idea del What.Timer? Si nuestro micro por alguna casualidad entró en un bucle infinito que está haciendo nada en ese bucle y no da para salir de ahí, entonces el What.Timer lo sacaría. Pero en contraprestación, el micro debería estar constantemente borrando ese What.Timer. Ahí ya los micros más avanzados tienen este What.Timer a segundo o a minuto, es decir, que por nosotros deberíamos estar borrando el What.Timer por lo menos una vez por minuto, si está un minuto, para que no lo resetee. ¿Y para qué sirve? Para lo que decimos, pues que no, para garantizar que el microcontrolador estaría en un solo punto. Aquí vemos aquí un ejemplo, serial disponible. Entonces si no tiene
el, el puerto o un módulo que le envíe datos al micro conectado, él estará siempre esperando un dato y no saldría nunca de este while. Entonces ese es lo que va a hacer nuestro while timer, lo desactivaría. Otros pines de selección son los famosos pines del oscilador, y vamos a ver los tipos de osciladores. El oscilador RC es un oscilador tipo resistencia condensador que ya, bueno, no consume mucha energía, pero ya nosotros ya para estos micros generalmente vamos a usar o XS o XT. HS es un cristal. Cuando ya usamos un cristal de cuarzo, tenemos que usar HS porque son cristales de alta velocidad, y para usar cristal a la máxima velocidad, es decir a 20 MHz, que trabaja por ejemplo el 628, usaríamos este fusible HS. El cristal XT pues sería para un cristal resonador, que sería un tipo de cristal más económico, pero casi, bueno, en el comercio aquí de Valledupar casi no lo tenemos. LP, un cristal de baja potencia, este sería para disminuir el tema de consumo de corriente. O también existen otras funciones, estos serían para cristales externos y este sería para fuentes de reloj internas. Pues este microcontrolador 628 tiene un cristal RC interno, y nosotros podemos decirle que si es el interno con clock out. ¿Qué significa clock out? Que por el pin del 628, veámoslo acá, vamos a ver el microcontrolador. Vamos a ver el microcontrolador, aquí donde está. Aquí por este pin que dice clock out, por aquí me estaría botando esta señal de reloj. Es decir, si nosotros lo teníamos a 4 MHz, esos 4 MHz estarían saliendo por este pin de reloj que aparece acá, que sería el pin 15 que tenemos en este momento acá seleccionado. Y cuando yo lo uso con el oscilador interno, no me gusta sacar esa salida de reloj, sino dejarla interna y usar el pin en este caso como un pin entrada-salida normal. Recomendaciones, dice: la malla RC es generalmente más económica, los osciladores XT LP representan el uso de la misma técnica, con diferencia que el HS requiere mayor consumo de potencia. El oscilador interno, ya vimos que es un oscilador que tiene internamente el micro y que puede tener la salida de reloj o no. Entonces, para PIC-C, estos osciladores, estos criterios de selección lo vamos a ver en el siguiente video, cuando hagamos nuestro primer ejemplo, que va a ser encender y apagar un LED, donde vamos a aprender a usar estos cristales. Entonces nos vemos en el próximo video tutorial. Espero que disfruten de este curso. Si les gusta, suscríbanse.